Bienvenidos y bienvenidas al tercer y último día de nuestro 15º Encuentro Internacional de Periodismo. Nos complace dar inicio a este espacio de reflexión bajo el tema Víctimas y Victimarios, el periodismo en el fiel de la balanza, organizado por la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Externado de Colombia y la Cámara Colombiana del Libro. Durante el segundo día del 15º Encuentro Internacional de Periodismo, se reflexionó sobre los impactos del conflicto en Israel y Palestina, así como sobre el golpe militar en Chile. Y se destacó cómo la selva amazónica colombiana es tanto víctima como beneficiaria de los conflictos armados, al evitar el turismo masivo, pero sufrir la depredación de la guerrilla. En este tercer día abordaremos temáticas como la comunicación gubernamental, la geopolítica actual y los monopolios de contratación. Comenzamos dando una cálida bienvenida a nuestros panelistas, Cecilia Orozco, Héctor Riveros y Alfonso Ospina, y su conversatorio titulado Cubrir periodísticamente un primer gobierno de izquierda, mesuras y desmesuras de un tiempo inédito. Cecilia Orozco es una destacada periodista y editora con una impresionante trayectoria en los medios de comunicación colombianos. Graduada en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por la Pontificia Universidad Javeriana, ha dejado una marca indeleble en el periodismo nacional. Durante 13 años dirigió el informativo de televisión Noticias 1 y ha sido columnista y entrevistadora dominical en el diario El Espectador desde 2007. Su destacada labor ha sido reconocida con prestigiosos galardones, incluyendo el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar a la vida y obra en 2023 y el Premio Nacional CPB al Mérito Periodístico Guillermo Cano Izaza en 2019. Con una carrera marcada por la excelencia y el compromiso con la verdad, Cecilia Orozco continúa siendo una figura influyente en el periodismo colombiano. Héctor Riveros Cerrato es un distinguido abogado bogotano, experto en Derecho Constitucional y Comunicación. Egresado de la Universidad Externado de Colombia, ha dedicado gran parte de su carrera a la docencia, siendo profesor en diversas áreas de Derecho Público. Actualmente es docente de la Cátedra de Comunicación y Derecho en la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la misma universidad. Además de su labor académica, es un reconocido analista político, consultor en gobernabilidad y gestión pública y columnista de La Silla Vacía y panelista de Blue Radio. Su amplio conocimiento y experiencia en el ámbito jurídico y político lo convierten en una voz autorizada en el panorama colombiano. Alfonso Ospina Torres es un experimentado periodista colombiano con una vasta trayectoria en los medios de comunicación. Graduado en Comunicación Social Periodismo por la Universidad Externado de Colombia, ha desempeñado roles destacados en diversos medios, desde Radio Todelar hasta Caracol Radio, donde actualmente se desempeña como director informativo. A lo largo de su carrera ha cubierto una amplia gama de temas, desde política y economía hasta deportes y cultura. Además de su labor periodística, ha sido docente en varias universidades y ha realizado consultorías en comunicación para empresas y entidades gubernamentales. Su compromiso con la objetividad y la excelencia periodística lo han convertido en una figura respetada en el campo de los medios en Colombia. ¿Cómo le ha ido a la prensa en este primer año y medio de un experimento democrático ignoto en el país de un gobierno progresista de izquierda en el poder? Aciertos, desaciertos, conflictos, dificultades, consecuencias hacia el futuro. Gracias a todas y a todos por estar presentes en este espacio tan enriquecedor. Sin más preámbulos, damos inicio al conversatorio. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos por estar acá en Corferias esta tarde. Es emocionante, por decirlo menos, encontrar una sala
llena, con personas que quieren escucharnos hablar un rato sobre un asunto que es curioso que estemos hablando acá porque esta es la Feria del Libro finalmente. Y nosotros sin duda nos dedicamos a la palabra. Yo suelo repetir esta frase, amo y respeto la palabra y sobre todo amo y respeto la palabra en español porque entre otras cosas me ha dado todo lo que tengo y le debo por eso enorme gratitud. Pero aparte de que vivimos del uso de las palabras, en este instante por lo menos no estamos acá para presentar libros, firmar libros o hablar de libros, que es lo que normalmente hacemos en el escenario de la Feria del Libro. Pero es muy interesante entonces que también tengamos espacio y que ustedes sobre todo nos acompañen para hablar de periodismo, que es el asunto más importante de mi vida porque lo he dedicado, lo contaron en la presentación tan amable y elogiosa que nos hicieron. Me dedico ininterrumpidamente al trabajo periodístico informativo además, desde 1989. Y he contado con la suerte pues, de estar siempre trabajando en algún medio de comunicación, hoy en un medio de comunicación radial. Y nos convoca para hablar de eso que, como les digo, es de enorme interés y nuestra profesión y nuestra actividad querida, pero además en un marco que creo que vale mucho la pena para reflexionar. Yo voy a tener el trabajo de moderar la charla, es lo que quiero hacer, y escuchar mucho más a los dos compañeros que están hoy conmigo aquí arriba, sobre el tema de cubrir periodísticamente un gobierno de izquierda, para lo cual anticipo, y es apenas lógico, no estábamos preparados, por lo menos no estábamos entrenados, porque en estos años, todos los que nos ha tocado a quienes ejercemos hoy el periodismo trabajar, pues todas nuestras relaciones con los gobiernos fueron con gobiernos de derecha, lo que pues, fue como sucedió la vida política en el país, así que de alguna manera, sin darnos cuenta quizá y dándonos cuenta de muchas otras cosas, establecemos unos tipos de relación con el poder que eran con el poder de un estilo de gobierno, con un gobierno de derecha. Y al llegar un gobierno de izquierda, cambio que de entrada me parece absolutamente positivo en la vida política nacional y absolutamente necesario además, demorado por supuesto como lo sabemos, pero encontramos un tipo de relaciones, un tipo de mensajes para los que no estábamos del todo preparados y de eso es lo que queremos hablar y me complace muchísimo tener aquí a mi izquierda a Cecilia Orozco, que es una compañera de trabajo y para todos nosotros un referente absoluto, una maestra del oficio. Cecilia, gracias por estar acá, bienvenida. Ustedes saben que Cecilia por muchos años, más de 10, fue directora de Noticias 1, aparte de todo lo que contaron antes, hasta marzo pasado, si mal no recuerdo, Cecilia. Hasta hace un mes. Y por eso tiene una relación absolutamente cercana con esto que vamos a hablar. Cecilia, bienvenida, buenas tardes. Muchísimas gracias a ti, a Alfonso y al externado. ¿Me oyen bien? Sí. Ahora sí. Gracias al externado también por la invitación y a la Filbo, por supuesto. Y también, por supuesto, me complace saludar a Héctor Riveros, que es abogado, que es externadista, como muchos de los que estamos hoy acá, que tiene una visión que va a ser muy interesante escuchar porque ha tenido vida política, ha sido viceministro del Interior, encargado de esa cartera del Interior. Cuando usted fue, la cartera se llamaba de gobierno todavía, si no estoy mal. ¿Cómo será? ¿Cuántos años tendré? Sí. Era ministro de gobierno todavía, claro. Había un ministerio que se llamaba de fomento. Claro, de fomento industrial, porque fue antes del cambio constitucional del 91 o en ese momento del cambio constitucional del 91. Y después ha tenido también vida política local en la Secretaría de Gobierno de la capital del país y ha tenido también una vida activa en los medios de comunicación a través de sus columnas de opinión y de su trabajo también de opinión y de información como el que ejerce cada mañana hoy en Blue Radio. Bienvenido también, Héctor, gracias por estar acá con nosotros. Gracias Alfonso, a usted, a mi universidad, al externado, a la Facultad de Comunicación que me honra, además siendo su profesor en la Cátedra de Comunicación y Derecho, a Sergio, a nuestra decana que está por ahí, a todos muchas gracias por la invitación, muy honrosa para mí. Bueno, y la compañía de Cecilia, vengo a oírla a ella pues. Divino, muchas gracias. Y ahora yo intentaré, porque quisiera también hablar muchas cosas de esto, pero me han invitado para moderar la charla, así que intentaré hablar ya mucho menos y escucharlo a ustedes.
Pero quiero iniciar planteándoles una pregunta y reflexión que es un poco la que hice antes. Estábamos los periodistas de los medios tradicionales, porque ustedes están en medios que son de ese estilo, no son medios emergentes, no son nativos digitales. Estábamos los periodistas de los medios tradicionales preparados para hacer el cubrimiento de un gobierno de izquierda como nos toca desde hace casi 2 años. Bueno, yo llevo muchísimos años ya en periodismo, siempre lo he ejercido en Colombia, y yo creo que este para mí es el reto más grande que ha tenido el periodismo colombiano. No estábamos preparados para enfrentar un gobierno diferente, con personas diferentes, un grupo diferente al tradicional del poder, un grupo que no pertenece al establecimiento tradicional colombiano, con el que siempre habíamos trabajado los periodistas, un poco acomodados, digamos, en la comodidad de que todos estábamos más o menos en el mismo nivel ideológico y de pensamiento, aunque hubiera opiniones contrarias, pero el poder siempre ha sido manejado por el establecimiento tradicional colombiano y por las clases de poder digamos, con cierto tipo de clase social alto, que también digamos, crearon un cierto establecimiento muy conservador en Colombia, y los periodistas estábamos un poco acostumbrados, más que todos los reporteros, digamos, ya mi función hace un tiempo no es de reportería, pero sí de investigación. Los reporteros se habían ido acomodando a que esos grupos de poder eran los que siempre decían la última palabra. Muy pocos de nosotros, me cuento entre ellos, creo que Héctor también y tú también, muy pocos de nosotros cuestionábamos el estado de cosas. Pues bien, la democracia electoral hizo que llegara un grupo de izquierda diferente al Ejecutivo, no necesariamente a las otras ramas del poder, no al legislativo y tampoco al judicial, que funcionan por otros caminos. Al Ejecutivo llegó un grupo absolutamente diferente, se le puede llamar de izquierda o no de izquierda, para unos lo es, para otros es populista, como ustedes lo quieran llamar, pero en todo caso es diferente. No pertenece a la clase social tradicional que había manejado el poder en los últimos siglos, incluso podemos decir, no pertenece a los grupos económicos que manejan los grandes negocios del país, no ha pertenecido a los grupos de decisión tradicional en Colombia. Por tanto, los periodistas quedamos descolocados frente a ese grupo nuevo, al que no conocíamos, funcionarios que no nos decían absolutamente nada, un presidente que es bastante polémico por su forma de comportarse, por su forma de actuar, por sus propuestas que en cierta forma retan el statu quo colombiano con sus reformas, que hace mucho tiempo han debido hacerse, pero ningún otro gobierno anterior se había atrevido por las dificultades que eso entrañaba, y porque quedamos del lado contrario al que siempre estábamos cubriendo. Para mí estamos en un momento súper crítico, estamos en la mayoría de los casos, los medios de comunicación están tomando partido como si ya no fueran, su función no fuera la de informar. Una cosa es informar y otra cosa es opinar. Esa barrera se ha borrado para mí, la barrera entre la información que tiene que ser rigurosa en los hechos y en lo que se cuenta, y la opinión, que es mucho más personal, más subjetiva y no necesita pruebas, pues porque es su pensamiento, es su libertad de expresión, se ha borrado en este último tiempo. De tal manera que quienes deben informar, o sea, los periodistas dedicados a la información, están permanentemente opinando. Y entonces, en medio de la opinión, meten supuesta información. Para mí, contaminada con la ideología de quien está informando. Entonces, para mí es un momento, no sé qué opinan mis compañeros, pero es un momento absolutamente crítico, y creo que estamos en un nivel de credibilidad ante la opinión, ante ustedes, ante quienes reciben las noticias, muy bajo. Estamos en un nivel
nunca visto antes. Yo nunca había visto una crisis como la actual. Recuerdo en este momento, sin tener la memoria exacta, que en la última encuesta de credibilidad de periodistas y medios, una encuesta Edelman del año pasado, el 34% de los periodistas, al 34% y al 38% de los medios les creen las audiencias. Quiere decir que estamos, 60 y pico no nos creen. Y si no nos creen, entonces, ¿cuál es nuestra función? Y hay otra Acaba de salir el barómetro Edelman de este año, entre otras, Cecilia, Okay. y tuvimos una leve mejoría, pero un punto, Pero, lo que sigue siendo un desastre. pero lo que es absurdo es que nosotros, que somos los que les contamos a ustedes lo que está pasando, que somos los testigos de primera mano de lo que está ocurriendo en el país, la gente, o sea, ustedes no nos crean lo que les estamos diciendo, eso nunca nos había pasado. Hay otra encuesta que si no estoy mal, bueno, Inbamer del año pasado también preguntó el nivel de confianza que tenían los medios y los periodistas colombianos frente a sus audiencias, y solamente dio el 53%, es decir, 47% tampoco cree en nosotros. Así que para mí eso es un síntoma, un índice de lo que estoy diciendo, un síntoma de absoluta crisis y de desconcierto y de desprestigio del periodismo colombiano. Héctor. Gracias, Alfonso. Bueno, voy a complementar un poco algunas de las cosas que dijo Cecilia. Comparto prácticamente la totalidad de su diagnóstico, pero yo creo que hay que agregar como unos elementos adicionales. La respuesta a la pregunta de Alfonso pues es no, claro, ¿estaban los periodistas preparados? No, no estaban preparados. En eso no hay duda. Como en general no estaba preparada la mayoría de la sociedad colombiana para tener un gobierno de izquierda, no solo los periodistas. Ha sido como una especie de prueba ácida de qué tan demócratas somos, porque nos ha correspondido pues tener un gobierno que tiene un pensamiento que es inédito en la historia de Colombia y que es un gobierno pues no solo de izquierda, sino, para decir la verdad, es un presidente, como él mismo se define, socialista. Y pues bueno, eso son palabras mayores, digamos, cuando estamos en la conversación política. Entonces, tener al frente un presidente que él mismo se denomina socialista es difícil para los que crecimos, digamos, en un ambiente y una sociedad en la que creíamos que el capitalismo era como el único modo de producción posible. Entonces, claro que revienta un poco. ¿Cómo así? Usted se llama socialista, es como, explíqueme eso, ¿cómo se coge? Me parece que ahí, digamos, es claramente una dificultad. Tenemos un presidente que tiene unas creencias políticas pues muy contrarias a las que teníamos tradicionalmente. Pero yo agregaría un par de cosas adicionales que dificultan pues la postura del periodismo, de los medios, frente a un gobierno de esa naturaleza. Uno que es evidente, y es que pues por las dinámicas propias de la comunicación y del periodismo, los medios de comunicación tradicionales terminaron en manos de grupos económicos, de personajes ricos, digámoslo así. Y es raro, porque los medios de comunicación son un pésimo negocio. No hay prácticamente un medio de comunicación que sea buen negocio, porque claro, los ricos se meten en negocios en donde ganan plata. En los medios de comunicación no se gana plata, se pierde plata, pero claro, se gana poder o se gana capacidad de incidir en las decisiones públicas, y eso es lo que explica que algunos grupos económicos, algunas personas que además tienen intereses en otros sectores económicos y tienen intereses incluso predominantes en otros sectores económicos, hayan decidido estar en los medios. Pero eso lleva al segundo elemento, que me parece que no es un tema que haya que dejar en el análisis, que es que en realidad los medios de comunicación tienen, y digamos tenemos, porque yo trabajo en un medio de comunicación tradicional como Blue Radio, tenemos
un presidente que es no un contradictor, sino un oponente de los medios. Prácticamente todos los días, el presidente Petro tiene un cuestionamiento contra los medios. Y además nos mete a todos los que estamos en los medios tradicionales en la misma bolsa. Todos quedamos siendo voceros de los ricos, mandaderos de los grupos económicos, defendiendo intereses, etcétera. Y eso es una cosa de prácticamente diaria, insisto. Entonces no es tan fácil tampoco, digo yo, para explicar de alguna manera algunos comportamientos, algunas actitudes de medios, de periodistas, que uno podría decir, bueno, aquí, digamos, están desarrollando su actividad de una manera que seguramente no es el deber ser, que no es lo que enseñan en las facultades. Pero claro, tampoco es tan fácil tener un oponente, como digo yo, al frente que está cuestionando la credibilidad del medio, no necesariamente lo que se dice, no necesariamente si los medios están diciendo o no la verdad, cosa en la cual tendría, digamos, razón y legitimidad para cuestionarlo e incluso para pedir rectificaciones, etcétera, pero está cuestionando siempre la credibilidad de los medios. Entonces ese es un papel que es difícil. No es tan fácil pretender también una, digamos, ilusoria imparcialidad de los medios, etcétera, en un contexto como el que yo estoy señalando, en un contexto en el que hay dos elementos cruciales, que es una realidad innegable, que los medios tradicionales están en manos de poderes económicos, y otra realidad innegable, que los medios tradicionales tienen al frente a un presidente y a un gobierno que es su oponente. Pues hay muchas preguntas que se me ocurren con esta primera intervención de ustedes. Intentaré ir llevando todos estos temas en el tiempo que tenemos, y además los invito a todos para que piensen sus preguntas. Tendremos un espacio de al menos 20 minutos al final de nuestra charla para que ustedes les formulen, especialmente por supuesto a Cecilia y a Héctor, las preguntas que tengan. Ya las están recogiendo por allí, para tenerlos en cuenta. En general estoy de acuerdo también con lo que ustedes dijeron, y yo fui el que planteé el tema, por supuesto, de si estábamos preparados los medios o no, y puedo también sumar mi respuesta diciendo que no estábamos preparados, no nos sentimos preparados. Pero les planteo una segunda cosa, intentando que hablemos no del petrismo o del gobierno, porque nos podemos desviar fácilmente hacia allá, sino del trabajo de los medios en este contexto de un gobierno de Gustavo Petro. La pregunta que yo hago, creo que estamos de acuerdo en la respuesta, pero también pienso que mi pregunta es absurda, porque realmente no deberíamos pensarnos si los medios de comunicación estamos preparados para cubrir a un gobierno de izquierda, porque francamente deberíamos estar preparados para cubrir cualquiera. Y francamente nuestra relación con cualquier gobierno es una relación de contrapoder. Exactamente. Y entonces, claro, ¿por qué hice la primera pregunta? Por lo que conté, toda la vida de mi trabajo periodístico fue conociendo gobernantes de derecha. Unos más de derecha, otros un poquito menos, pero todos a la derecha. Entonces ahora estamos conociendo una cosa distinta. Pero ¿por qué nos ha golpeado tanto entonces si finalmente lo que nos corresponde a quienes hacemos periodismo, más allá de donde lo hagamos, es investigar y es contraponernos y es buscar que nos digan la verdad? Entonces, ¿por qué nos ha golpeado tanto? Bueno, si me permites, Héctor, yo he meditado mucho sobre ese tema, sobre la crisis del periodismo, pues porque es mi oficio. Yo creo que Colombia en general, pero también los periodistas, bueno, los periodistas somos ciudadanos comunes y corrientes, pero lo que pasa es que tenemos una función casi que de veeduría de derechos humanos, defendiendo los derechos humanos de ustedes, de la gente, de quienes no tienen voz ni tienen micrófono. Pero he pensado que Colombia es mucho menos demócrata de lo que sostiene ser o de lo que cree ser. Nos encanta hablar de democracia, nos encanta echar carreta sobre las libertades, la libertad de expresión, la libertad de movilidad, la libertad, bueno, etcétera. Pero a la hora en que la democracia nos afecta de alguna manera directamente, ya no nos gusta tanto. ¿A qué me refiero? A que los gobernantes en general les gusta mucho tener a los medios de su lado.
les fascina tener a los medios de su lado. No les gusta, ya les molesta profundamente, y en general a toda la gente de poder, sea poder económico, sea poder social, sea poder político, le molesta cuando hay alguien que lo está fiscalizando, cuando hay alguien que está revisando su conducta, cuando hay alguien que está investigando sus negocios y está encontrando cosas sucias o cosas feas. La difusión de los errores y de las conductas corruptas, por supuesto que van a afectar a la persona que está siendo denunciada, y va a afectar sus negocios, y va a afectar su credibilidad, va a afectar todo su entorno. En ese momento, esa persona, ese grupo de poder económico o de poder político, llámese presidente, llámese Congreso de la República o llámese el grupo X dueño de X banco, ya no le gusta tanto la democracia informativa, entonces empieza a reprimir, y lo reprime de tal manera que puede ser, por ejemplo, amenazando con sanciones económicas, eliminando la publicidad de los medios, cerrando los espacios para cierto tipo de periodistas, entendiéndose directamente con los dueños de los medios para poder sacar, si se quiere, en el extremo máximo a determinado grupo de comunicadores. Yo creo que nosotros somos menos demócratas de lo que decimos ser, y ese es un punto crucial, porque este gobierno ha puesto a prueba nuestra capacidad real de democracia. Somos capaces de soportar, no quiere decir de estar de acuerdo, es diferente. Somos capaces de tolerar un pensamiento diferente al que tradicionalmente hemos tenido, o no somos capaces. Somos capaces de tratar de entenderlo, de explicarle a nuestras audiencias, en el caso de los periodistas, qué es lo que está tratando de hacer ese gobierno de manera imparcial, o nos llenamos de odios y amores políticos para hacerlo y ahí desfiguramos nuestra función. Eso es lo que yo más o menos creo valorar. Pues a mí me parece que la introducción que hace Alfonso es la correcta. La pregunta de ¿están preparados los medios? Pues debería ser sí, porque pues nada debería cambiar por el hecho de que cambie el color político del gobierno. La actividad de los periodistas y del periodismo debería ser la misma. Ahora, yo creo que aquí no sé si tengamos la misma opinión con Cecilia, probablemente no, pero yo creo que el periodismo en Colombia en general está haciendo mejor su tarea ahora que antes. Porque en realidad el periodismo lo que está es vigilando al gobierno. Ese antes, Héctor, ¿es antes de qué? Antes de que llegara el gobierno de Petro. ¿Nos volvimos un poquito más buenos en los últimos 2 años? ¿Nos volvimos qué? ¿Nos mejoramos en los últimos 2 años? Yo creo que sí, porque es si la tesis es que el periodismo lo que tiene que ser es un contrapoder, es que tiene que controlar, es que tiene que denunciar, pues no hay ninguna duda que el periodismo y los medios tradicionales están mucho más dispuestos a hacerlo ahora que antes. Exacto, a eso me refiero yo. De alguna manera lo que yo digo es que antes estábamos de acuerdo y trabajamos en consonancia con el poder político. Ahora estamos en contravía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo creo porque que nos retaron ideológica y económicamente. Por la razón que fuera, pero lo están haciendo mejor, porque están más vigilantes, que es lo mismo que le pasa al Congreso, por ejemplo. El Congreso está haciendo mejor su tarea ahora que antes. Claro, los presidentes anteriores tenían unas mayorías consolidadas en el Congreso y les aprobaban los proyectos de ley que llevaban y tal, y todos nos quejábamos del contubernio entre el gobierno y el Congreso, y decíamos, bueno, pero esos señores están allá es para controlar al Ejecutivo y tal, y bueno, ahora lo están haciendo, y así podía uno con otros ejemplos. No hay duda que el sistema de controles, el sistema de pesos y contrapesos que está diseñado en el Estado liberal era más o menos adormecido hasta que llegó el gobierno del presidente Petro, y con la prensa pues pasaba algo parecido. Ahora, claro, eso puede ser un poco injusto, porque también es cierto que la prensa y unos determinados medios en unos determinados momentos pues hicieron siempre revelaciones de grandes escándalos y tal. Sería injusto decir
que la prensa, el periodismo colombiano y los medios de comunicación tradicionales nunca vigilaron a los presidentes o a los gobiernos anteriores. No, lo hicieron también, pero fueron más condescendientes. Y por lo tanto, ahora que son menos condescendientes lo hacen mejor. Ahora, hay un segundo punto, esa es una perspectiva, digamos, pero hay una segunda que la planteaba Cecilia en su primera respuesta, con la que yo estoy de acuerdo. Hay cada vez más en los medios tradicionales una mezcla de la información y la opinión. De la información y de la opinión. Y en las facultades de comunicación les dicen a los estudiantes que eso tiene que estar completamente dividido para que a la audiencia le quede claro cuando le están dando una información que tiene las cargas de veracidad e imparcialidad que exige la información y cuando alguien hace lo que yo hago, por ejemplo, que es opinar. Yo ni soy periodista, ni hago periodismo, ni tengo la carga de veracidad e imparcialidad cuando me piden que diga lo que pienso en Blue Radio o cuando escribo una columna de opinión en La Silla Vacía. No tengo esas cargas. Tengo la carga de ser, pues, consistente con mi pensamiento y leal con la discusión, con el debate público. Esas son las dos cargas que tengo cuando lo hago. Ahora, en los medios tradicionales hay una mezcla entre información y opinión, a mi modo de ver, porque la dinámica, la evolución de los medios ha llevado a eso. Es que pasa una cosa, Cecilia y Alfonso, y ustedes lo saben mejor que yo. Los oyentes, los televidentes o los lectores de prensa no llegan a esos medios hoy por hoy a ver qué pasó, porque ya saben todo lo que pasó. O sea, nadie está esperando el noticiero de las 7 de la noche para prenderlo y ver qué pasó. Todo el mundo ya sabe qué pasó. Si renunció un ministro, si mataron a alguien, si le declararon la guerra en alguna parte, si Irán mandó unos misiles contra Israel. Todo eso ya lo sabe el que se sienta a ver en la televisión o el que se pone a oír la radio. Y eso ha obligado, en mi opinión, a los medios, y lo digo yo que trabajo en Blue Radio, que es como el hito en esa materia en el horario de la mañana, que es mezclar opinión e información, porque la gente prende la radio no para saber si aprobaron la reforma pensional, porque eso ya lo saben hace horas, sino a ver cuáles son los análisis que hay sobre la aprobación de esa reforma, si es positiva, si es negativa, etcétera. Entonces sí me parece que hay una cosa, digamos, que explica de alguna manera el comportamiento de los medios tradicionales, y es que evidentemente esos medios, a mi modo de ver, están cada vez más abocados a hacer periodismo de análisis y opinión que de información, por cuenta de la cosa de las redes sociales que nos ponen en tiempo real, nos hacen saber prácticamente todo. Bueno, yo prometí, Héctor, Cecilia y todos ustedes, más conducir que opinar y que meterme, pero voy a incumplir mi promesa porque no estoy de acuerdo. Si quieres yo modero un ratito. No estoy de acuerdo con lo que dice Héctor y lo tengo que decir. Yo tampoco, no del todo. Una parte sí, pero no del todo. No creo que... Me están aplaudiendo a mí, espero, ojalá, para que no estemos de acuerdo. Sí, bueno, gracias. Porque yo creo que la gente sí entra a los medios de comunicación para informarse. Y sí entra al noticiero de radio y sí entra a una página web certificada para enterarse. Entre otras cosas porque si aceptara toda la tesis que has puesto, Héctor, sería decir que las redes sociales y toda la comunicación digital de tantas formas que es, pues nos ha vencido ya y les entrega los datos certificados a la gente, y creo que hemos tenido ya suficientes pruebas, especialmente con la pandemia, pero con otras muchas, de que quizás estas redes confunden más de lo que clarifican. Y lo que a mí me parece que está pasando ahora es un retorno de las audiencias a nombres, marcas, canales, personas que generan más credibilidad. Entonces yo sí creo que hay una porción muy importante de gente que entra a
saber qué pasa y sobre todo a comprobar quizás si lo que ha escuchado es cierto. Ahora, sí, el punto que me parece muy importante de discutir es qué estamos haciendo nosotros para distinguir la información de la opinión. En el caso de mi trabajo, porque mi trabajo es ser director del servicio informativo de Caracol Radio, lo que más hago, digo que es el 99% de mi trabajo, es garantizar que lo que salga ahí sea informativo. En Caracol Radio hay un montón de opinión, por supuesto, y de narración y otras cosas, pero yo lo que intento hacer es que lo que se haga por mi canal sea informativo. Y eso se hace al aire, pero se hace también pasándolo a las cuentas de WhatsApp, a las cuentas de Twitter, a las redes sociales. Y creo que eso las audiencias lo premian. Pero me parece muy interesante lo que plantean ustedes de cómo estamos y si estamos haciendo bien el trabajo de que la gente entienda cuándo informamos y cuándo opinamos. O si de verdad podemos informar y opinar. O si, como creo yo, que yo sé que cada vez somos menos los que creen eso, pero yo sigo que cuando hago mi tarea periodística no debo opinar. Y que tampoco debo hacerlo en mis redes sociales personales porque si no perdería mucho de mi valor periodístico. Así que les dejo ahora sí. Bueno, yo sí, difiero un poco de Héctor, aunque desde luego él tiene razón en algunos puntos. Pero difiero ¿por qué? Porque si bien el periodismo tiene que adaptarse a las épocas modernas, y estas son épocas de plataformas, son épocas de redes sociales y son épocas de información permanente, esa inmediatez de la información no hace que la información sea correcta. Normalmente es al contrario. Normalmente la información que proviene de las redes sociales es falsa y está construida para crear sentimientos y emociones y no para crear raciocinios, ni para tener gente mejor informada que sepa que con su información o con su mejor información pueda tomar las decisiones correctas para su vida y para la vida de la sociedad en que vive. Los medios siguen teniendo, si bien un espacio compartido con las redes, una función, a mi juicio, primordial, y es una correcta y sana información a la que ustedes tienen derecho además. La gente tiene derecho a eso no es una concesión que nosotros les podemos dar ni quitar, ni dar ni quitar, es su derecho de la sociedad a estar bien informada, oportunamente informada y sanamente informada desde el punto de vista de que lo que se está diciendo, por lo menos en principio, el medio y el periodista cree que es verdad. Puede que se equivoque, pero lo está haciendo con absoluta, digamos, con bondad en el sentido de que sinceramente cree que lo que está informando es cierto. Ahora bien, cuando desde los medios de comunicación, que son los periodistas, que es el periodismo profesional, el que tiene la tarea de informar bien a la sociedad, el que está al frente al micrófono, que ya es un poder extra que no tienen todos los que nos están escuchando, viendo o leyendo, cuando el que tiene el micrófono contamina, en mi opinión, contamina la información con su propio sesgo ideológico, con sus propios amores o con sus propios odios, por supuesto que está sesgando la información al mismo tiempo. Entonces, hay que aprender, digamos, a modular, si se quiere, la convivencia que tenemos que tener entre redes y medios de comunicación con funciones diferentes. En principio, la gente no lo entiende así, pero sí es de alguna manera diferente que usted esté permanentemente conectado con las redes que a usted le interesan y que le interesan porque tratan determinados temas. No tiene el rigor nunca, jamás, o por lo menos hasta el momento no han logrado tenerlo, ni las plataformas ni las redes, el rigor que se exige de un periodismo profesional. Para mí es muy importante la labor que hace Alfonso, por ejemplo, de dar segmentos informativos en Caracol. Ustedes los van a oír en unos segmentos que son muy precisos en determinadas horas, en donde simplemente se transmite lo que pasó. Y segmentos de opinión por la noche y en algunas horas en la mañana, en donde se analiza, que el análisis también exige cierto rigor, porque exige estar en consonancia con los hechos. Y la opinión, que si es como dice Héctor, la opinión que sí es mi pensamiento y exige menos, sino el que me está oyendo a mí o el que me está leyendo en mis columnas sabe qué es lo que yo creo, no necesariamente, con base en la realidad por supuesto, pero no necesariamente me estoy refiriendo a hechos precisos y exactos. Entonces para mí sí es muy importante y sano que la información profesional, no así la de las redes, que la profesional esté separada de la opinión de quienes las dan. Y me parece pernicioso
francamente pernicioso que los periodistas que están informando terminen editorializando o terminen dando su opinión. O habla como informador o habla como opinador. Me parece pernicioso que los periodistas estemos convirtiéndonos en vedettes. Nosotros somos transmisores de verdades y no somos ni el protagonista, ni el candidato, ni somos los histriónicos que salimos, que cantamos mejor o que bailamos mejor. Sí, no, lo malo es que a muchos se nos da por ser candidatos y ahí es cuando nos perdemos, ¿no? Hay gente que se le ocurre ser candidata. O sea, yo desde el micrófono. creo que soy un poco, tal vez, fíjate tú que yo soy considerada como una de las periodistas de mayor sesgo o de mayor, más bien pongámosle perfil de izquierda, y aquí estoy siendo conservadora. Estoy siendo conservadora en el sentido de que el periodismo debe separar lo más que pueda sanamente la información de la opinión. Es que hay varios temas que yo creo que hay que precisar. Y hay matices también. El primero es que cuando yo hablo de la información en tiempo real, de la inmediatez de la información, no es lo que pone cualquiera en el Twitter. No, es que los medios tradicionales tienen dos caras. Tienen una cara en la internet en la cual están informando permanentemente, y esa es la información que le está llegando ahí en los celulares a todas las personas que nos están oyendo. Les está llegando, ahí hay varios, han consultado las noticias y varios han visto lo que va pasando a medida que nos van oyendo. Entonces, para distinguir, digamos, lo que yo creo es que cuando la gente prende un radio a oír Caracol Radio, Blue Radio, lo que fuera, ya en ese momento está informada. Está informada por Caracol o por Blue, no por fulanito de tal que puso un trino, sino por Caracol o por Blue. Y ahí lo que entra cuando hace el ejercicio de prender el radio, entra es a buscar una profundización de ese titular que ya tiene. Ya sabe si mataron a alguien, etcétera, etcétera. Ya si subió el desempleo o bajó, lo que fuera. Ya eso lo sabe y entra a buscar otra cosa. Eso primero. Segundo, el ideal de los periodistas, digamos, sin sesgo ideológico, pues es un ideal que nunca se ha cumplido, para decir verdad. No existe, es que no puede existir. Pues ya lo decía Cecilia al comienzo, somos ciudadanos. Claro, y por fortuna no se ha cumplido, claro. Porque finalmente, por supuesto que hay un sesgo ideológico. Es más, el periodismo ha estado mucho más largo tiempo al servicio de causas políticas que no. El periodismo nació al servicio de causas políticas. El periodismo, la libertad de prensa, es un derecho de carácter político. Así ha sido considerado siempre, y los medios de comunicación se fundaron así, y algunos mantienen esa línea de una defensa política. A nadie se le ocurre pensar que el periódico El País de España no tiene un sesgo ideológico que lo hace cercano al Partido Socialista Obrero Español, y que el periódico El Mundo, que es el segundo periódico más importante de España, no tiene un sesgo ideológico que lo hace cercano al Partido Popular. Y eso, pues, para poner ejemplos españoles y no colombianos, para no molestar. Pero hay un periódico que todos, yo creo, lo digo por mí, pero creo que todos le tenemos un enorme afecto, que es el periódico El Espectador. Y el periódico El Espectador, hasta hace muy poquiticos años, tenía en la bandera, en la portada del periódico, decía: este periódico es, no me acuerdo bien la frase, pero decía, para defender los ideales y los principios liberales. Y no se refería al liberalismo filosóficamente hablando, no, se refería al Partido Liberal colombiano. Hasta hace unos poquitos años decía eso en la bandera del Espectador. Entonces, ahí hay una cosa que entiendo que en el periodismo pues siempre ha sido un debate, un dilema, y siempre se ha querido, digamos, decir, bueno, estamos lo más alejados posibles de la defensa de unas determinadas causas políticas, porque nuestra tarea es informar lo más imparcialmente posible, pero yo debo decir que francamente ese es un ideal yo creo que nunca se ha logrado. Fuimos llegando a un punto de acuerdo. Me parece que en esto último que has dicho, Héctor, sí
creo que lo comparto. Quiero volver al centro de la charla, que es el desafío que tiene el periodismo para informar en el contexto del gobierno en que estamos, un gobierno de izquierda que no habíamos tenido en muchos años y quizás nunca en la historia. Y había un planteamiento que hicieron ustedes que a mí me llama la atención, y es, tal vez lo hizo Héctor, que el presidente de la República no es ni siquiera como todos los otros presidentes, alguien que se molestaba por la fiscalización que hacían los medios, sino un presidente que se convierte en oponente y que sale a dar la pelea contra periodistas individuales. ¿Cómo están llevando ustedes esa situación? Porque solamente ha pasado todo el gobierno, pero solamente por dar ejemplos de los últimos 2 días, sucede que publican un decreto en el que la Cancillería de su gobierno decide exigirle a los venezolanos en Colombia el pasaporte. Lo publicó la Cancillería, entonces los medios informamos. Y toma el presidente Petro una publicación de Caracol Radio, después vi que lo hizo también con Caracol Televisión, y dice, esto es mentira. Y entonces lo que la gente ve en ese fragor de las redes es que es mentira lo que dijo Caracol Radio o lo que dijo Caracol Televisión, cuando es mentira, si acaso, lo que su propio gobierno dijo. ¿Cómo llevan ustedes ese pugilato que estamos viviendo en las redes? Bueno, es que el presidente que tenemos ahora es sui generis también en eso. Quiero decir que es un jefe de Estado muy particular, muy singular más bien. Todas sus formas de gobierno son distintas, a veces son caóticas, la gente oye una propuesta y después oye la contrapropuesta. Su gobierno refleja también un estilo que es confuso para la gente y también es confuso para los periodistas, por supuesto. Es sui generis él también en la forma como enfrenta su relación con los medios. Tengo bastante experiencia para haber tratado con presidentes anteriores y tratado en el sentido periodístico, no quiero decir que sean mis amigos. Y puedo decir, por experiencia personal, que todos los presidentes tratan de cooptar para su beneficio a los medios de comunicación y a sus directores, y de rechazar y dañar en el sentido profesional y económico también, a quienes no son afectos a ellos, pero lo hacen de una manera más sutil, lo han hecho de una manera más sutil, o sea, no es abiertamente no hay, salvo Uribe, tal vez, que se enfrentaba con algunos medios abiertamente y soterradamente también, porque hubo seguimientos y hubo operaciones ilegales que ustedes todos recordarán en aquella época del DAS contra periodistas precisos, determinados. Y salvo él, los demás presidentes tratan de mantener la relación con los medios de comunicación bajo control, pero bajo control diplomáticamente. Entonces, diplomáticamente invitan a unos a Palacio, los invitan a ciertas reuniones sociales o a comer con el ánimo de informarlos, no necesariamente, no quiero decir que todos lleguen a comprarlos ni a decir usted cuánto vale, no va a llegar a ese extremo, pero sí de alguna manera la relación social amistosa hace que los periodistas bajemos como cualquier ser humano, como cualquier ciudadano. Si a usted lo tratan bien, usted trata bien; si a usted lo trata mal, usted trata mal, que sean más laxos, digamos, como decía Héctor ahora. Lo extraño decirle es que el presidente Petro también hace esas reuniones. Ahora, el presidente Petro, por eso digo que es muy cálido en las reuniones. Que el presidente Petro ha optado por la... Bueno, pero perdona, termino una frase. Y es que cuando los presidentes anteriores estaban en contravía del ejercicio periodístico de algunas personas, hostigaban a esos periodistas y a esos medios, pero de manera por debajo de la mesa, por decirlo algo, no abiertamente, sino de alguna manera no vamos a pautar, por ejemplo, en tal medio porque no nos es afecto, las órdenes no se dan así, pero se entienden. O le hace saber a sus empresarios amigos que es mejor no tener publicidad en esos medios, etcétera, de tal manera que los debilitan. Ahora, Petro lo que ha hecho es
confrontar como ha confrontado a todos sus enemigos políticos, confronta a la prensa como si fuera enemiga política. Entonces, confronta directamente, abiertamente, y tiene una forma de comunicación absolutamente, a mi modo de ver, contraproducente para los intereses de él mismo, y es que reacciona de inmediato a través de las redes sociales. Yo creo que si él, entonces esa reacción inmediata hace que su respuesta es también inmediata a los medios de comunicación. Se ha ganado entonces el desafecto de la mayor parte de los medios, lo cual no quiere decir que necesariamente sea el presidente que más ha hostigado a la prensa. Hay otros en el pasado, y no quiero referir, como dice Héctor, nombres para no entrar en casos personales ni en molestias personales, pero ha habido presidentes que han sido mucho más agresivos con la prensa, pero que se ha sabido menos públicamente. Lo que quiero decir es que no tiene, Petro no tiene filtros en muchas cosas y tampoco lo tiene en su relación con la prensa, y en efecto a veces es agresivo y a veces comete errores porque señala gente que no debería señalar. No, pero yo ahí tengo una mirada que es distinta, digamos, porque me parece que no es una diferencia menor que un gobierno, que un presidente quiera incidir en la información, eventualmente presionar al medio de comunicación a través de la pauta oficial, etcétera, que lo hacen todos indebidamente, no deberían hacerlo, pero lo hacen. Pero es distinto, esa es una manera, y otra manera es la del presidente Petro, que a mí particularmente me parece muy cuestionable, porque es que tiene que ver con el patrimonio de los medios, o con el que debería ser el patrimonio de los medios, que, como decía Cecilia en su primer comentario, pues se ha ido perdiendo porque es la credibilidad cada vez en más bajo nivel. Y pues Cecilia y todos aquí un poco nos preguntábamos, si no nos creen, ¿por qué nos oyen? Yo me acordaba de un eslogan que siempre me encantó, creo que fue de Todelar Alfonso, yo no sé si usted se acuerda. Nos oyen y nos creen. Decían, nos oyen y nos creen. Una voz además maravillosa lo decía, no me acuerdo quién sería, pero Juan Harvey Caicedo, alguna cosa así, nos oyen y nos creen. Ahora es, nos oyen y no nos creen. Pues puede que sí, que es raro, ¿no? Porque nos oyen, pero no nos creen. O nos oyen para odiarnos. Yo siempre menciono una anécdota que a mí me encanta, que es que mi mamá, pues una mujer de 94 años, pero desde hace tiempos, cuando yo la llamo a ver cómo está y coincide con que hay un noticiero de televisión, entonces, ¿qué madre? ¿Cómo le va? Dice, aquí oyendo mentiras. Oyendo mentiras es que está viendo el noticiero de televisión. Entonces, es una cosa pues curiosa. Aquí oyendo mentiras. Pero tremendo también. Claro, no, durísimo. Pero digo, para volver a la pregunta y no perderme, es que el tema de la legitimidad, de la credibilidad de los medios, pues es su patrimonio, es lo que hace que la gente, pues es un poco raro que la miren creyendo que le están diciendo mentiras. Y eso es lo que afecta el ataque que hace el presidente Petro con los medios. Y ahí sí me parece que hay una conducta que es muy cuestionable. El presidente Petro tiene todo el derecho, insisto, a discutir y a controvertir con los medios sobre el contenido de la información. Donde pasa la raya de lo antidemocrático es cuando pone en juego la legitimidad de los medios. E incluso, claro, en un contexto polarizado como el que tenemos, también la seguridad. No es poca cosa, por ejemplo, que una marcha termine tirándole piedra a la sede de RCN. Eso no es poca cosa. Ese es un tema muy grueso en términos democráticos. Cualquier lado en el que esté uno en la política, no puede ocurrírsele siquiera que la reacción sea ir a tirarle piedra a un medio de comunicación. Entre otras cosas porque si a uno no le gusta la información o la opinión que transmite ese medio, simplemente no lo oye y oye otro, pero tiene que defender profundamente el derecho de esas personas a decir lo que piensan, igual que uno defiende su derecho a decir lo que piensa. Entonces,
A mí sí me parece que hay una actitud en la cual yo, entre otras cosas, he mencionado varias veces en la radio, y yo espero, pero no sé por qué no ocurre. La Corte Constitucional tiene hace varios meses para decidir una tutela en la que pone, digamos, en discusión este tema de cuál es el papel, cuál debe ser la postura de los gobernantes frente a los medios de comunicación. Es una tutela interpuesta por el periódico El Colombiano contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, que Daniel Quintero todos los días salía a decirle al periódico El Colombiano: ustedes lo que son es de los mandaderos, de los dueños del GEA y de no sé qué cosas y tal. Todos los días le decía así. El Colombiano finalmente interpuso una tutela que está para decisión de la Corte Constitucional, y yo espero que la Corte en ese momento tenga la oportunidad de recordarle a los gobernantes que tienen un límite que debería ser absolutamente infranqueable de respeto con los medios de comunicación. Bueno, pongo un último tema que no quiero que se me quede fuera de la charla para pasar a las preguntas del público. Al señor le voy a dar la palabra de primero, que ha sido muy insistente en pedirla, y hay otras. Mónica, ¿nos ayudas recogiendo, por favor, las preguntas? El último tema es que estamos hablando, por supuesto, con un sesgo natural. Nosotros todos trabajamos y hemos trabajado en medios de comunicación tradicionales. Cecilia, como usted lo dijo, es quizás la quien, con verdad o no, la han situado más en la opinión a la izquierda, y con medios de comunicación que quizás estén un poco más a la izquierda, pero sigue siendo un medio tradicional. El presidente Petro, en campaña, prometió hacer un cambio del equilibrio de medios, como él lo llamaba, y crear un nuevo ecosistema de medios alternativos. No ha pasado tampoco mayor cosa en eso en su gobierno, pero sí han surgido muchas páginas web y muchos medios digitales muy activistas desde la izquierda. ¿Cómo están viendo esa situación y cómo les parece que se están comportando estos nuevos medios periodísticamente hablando? ¿Cómo ven esas publicaciones? Bueno, los nuevos medios, digamos, contemos ahí los blogs y contemos todas los sitios de cada uno de estos creadores de contenido o influencers, o como ustedes lo quieran llamar, están tratando de llenar vacíos que no tenemos, que no estamos llenando los medios de comunicación. Eso sí, por la estructura antigua. Eso sí, porque no hemos adaptado por completo nuestras estructuras de funcionamiento interno del trabajo físico a la tecnología, a la tecnología moderna, y es más, nos está atropellando un poco. A mi modo de ver, la inteligencia artificial, por ejemplo, está dictándonos cómo titulamos, qué palabras usamos, cuáles no debemos usar porque ahuyentan las audiencias, cuáles tienen más tráfico, cuáles no la tienen. Y la forma que la inteligencia artificial nos está obligando a tomar sin intervención ni reflexión de nuestra parte, está modificando los contenidos también, porque entonces los contenidos han pasado de ser de temas que le interesan mucho a la comunidad o a la sociedad en general, a temas banales que generan lo que ahora se llama tráfico. Antes nosotros decíamos mayor o menor audiencia, ahora estamos hablando de tráfico como si fuera cualquier negocio. Entonces, ¿qué hace más tráfico en un medio de comunicación? Que le hable de los intríngulis de la reforma tributaria, o que le cuente o que le pase el video del momento en que un camión atropella a un motociclista. Por supuesto, el atropellamiento del motociclista crea más tráfico y relega la información importante que le interesa a uno mucho, porque es la reforma tributaria sobre cuya base vamos a tener que pagar impuestos. Y así hay muchos temas. Lo que nosotros antes llamábamos, o lo que los medios antes se llamaban la crónica roja, que era el sitio o la página en donde se hablaba de muertos y se hablaba de accidentes, ha pasado a las primeras páginas hoy, porque no hemos llegado a la adaptación completa, o no nos hemos afanado en modificar nuestras estructuras tradicionales a las nuevas estructuras. Ahora bien, vuelvo al punto que preguntaba Alfonso, esos nuevos medios que son digitales están haciendo un poco exageradamente lo que estamos discutiendo aquí con los medios, y es que mezclan la información escasa que tienen con toda la opinión y la carga ideológica con la que se creó y para lo que se creó ese blog.
Entonces, a mi juicio, estamos en un problema mayúsculo. Los medios tradicionales no estamos cumpliendo bien nuestra tarea y los nuevos medios están llenando y yendo mucho más allá que nosotros en la mezcla de unos pocos datos ciertos con muchísima ideología y muchísima información. Entonces se crean medios petristas, antipetristas, para volver al tema. Se crean medios que odian a un grupo o que odian a una persona y la destruyen, y se crean medios que la defienden, pero estamos creando medios nuevos para informar a la gente, para que ustedes tengan el poder de tomar sus decisiones correctamente. No, ni los nuevos medios ni los tradicionales. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo, pues sin duda eso que llamamos nuevos medios, pues evidentemente incurren en los mismos defectos que se critican de los medios tradicionales, del sesgo y de la confusión entre información y opinión, en fin, pero me parece que otra vez, paradójicamente todo eso es más democrático, porque es que realmente lo que se requiere es que la audiencia tenga muchas posibilidades de escoger. Entonces, claro que cuando no había estos, comillas, nuevos medios, pues tocaba atenerse a lo que dijeran 4 o 5 medios, en fin. Ahora uno puede abandonar esos medios y, comillas, informarse por otras vías. Y eso hace a las audiencias más libres. Las audiencias tienen cada vez más de dónde escoger. Yo sí creo que todos estos fenómenos lo que están haciendo es que realmente seamos cada vez una sociedad más democrática, y en el tema de los medios es que sea pluralista. Eso es básicamente el objetivo de una sociedad democrática en términos de medios, es que sea muy plural para que uno pueda escoger dentro de los 100 ganchos cuál escoge, cuál coge y ya. Y eso me parece que se está dando mucho. Pero en cambio sí, perdóneme Alfonso, antes de terminar, porque me parece que si hay un tema que yo no quiero dejar pasar, al menos de advertir. Una cosa distinta son los medios públicos. Los medios públicos, entendiendo por eso los medios del Estado. Y yo ahí creo, todos los gobiernos han abusado de ese poder. En Colombia hemos tenido una pésima gobernanza de los medios públicos de comunicación, porque dependen directamente del gobierno, no hay ningún mecanismo corporativo que les garantice algún grado de independencia, pues como ocurre con la BBC o con la radio de televisión española. Bueno, en España llevan un pleito en el último año y medio, justamente porque no se está respetando la independencia de la radio y la televisión pública. Pero yo sí quiero llamar la atención sobre ese aspecto, porque a mí me parece que en la condición de oponente en la que se ha puesto el presidente Petro con los medios tradicionales, trata de compensarla con el abuso de los medios públicos de información, que evidentemente hoy pues no son ni mucho menos unos medios que respeten las cargas de veracidad e imparcialidad, y yo creo que eso también hay que ponerlo de presente, así como cuestionamos a los medios de comunicación tradicionales por incumplir algunas de las reglas del deber ser del periodismo. Yo creo que también, así como lo he hecho en relación con la actitud del presidente con los medios, creo que hay también que poner de presente la actitud del gobierno con el manoseo de la información en los medios públicos, en Señal Colombia, en fin, en todos estos que se agrupan en RTBC. Bueno, como les habíamos prometido, los últimos 20 minutos vamos a destinarlos a preguntas del auditorio, así que ¿hay micrófono para ellos? ¿Cómo? Bueno, entonces les pido que en la medida de lo posible pregunten corto, concreto, no nos hagan editoriales, y que le den su nombre, por supuesto, y a quién le dirigen la pregunta. Empezamos allá con el señor que está del saco azul. Buenas tardes. Un saludo a los dos referentes del periodismo, muy especialmente a Cecilia, que renunció hace poco a Noticias 1, y esperábamos que fuese la jefe de prensa del Palacio de Nariño. Ya nos dirá cuál va a ser su próxima actividad, pero esperamos esta respuesta para que nos alegre un poquitico la tarde.
Voy a decir lo siguiente para poder contextualizar, porque si no, de lo contrario resulta una pregunta de kinder o de reina de belleza, sí o no, y no estamos para eso, sino que este es un conversatorio que implica los niveles, y eso significa tener realmente algunas cosas que nos inquieten el pensamiento. Desde esa perspectiva les digo a ustedes y al auditorio, hay un sociólogo brasilero de la teología de la liberación llamado Leonardo Boff. Leonardo Boff dice que la ideología es como la sombra, nos sigue donde quiera que vamos, y no hay ningún ser humano sobre la tierra que no tenga una ideología, ya sea porque lo ignore, lo sepa, lo acepte, quiéralo o no. Todos tenemos una ideología producto del entorno donde se ha desarrollado nuestra vida. En ese sentido, los periodistas tienen una vida como ciudadanos y tienen unas tendencias y unos sesgos ideológicos. Y no hay tal de que es que el periodista va a informar, porque es que en la misma dinámica de la pregunta, con algunas palabras subliminales, hay una tendencia que determina el que la pregunta sea hecha tendenciosamente o no. Decir en este momento que los medios de comunicación al servicio del capital no tienen una tendencia realmente es algo que nadie puede negar. Es indudable que los dueños del capital, dueños además de los medios, tienen la posibilidad de cooptar el pensamiento del pueblo colombiano. Entonces la pregunta, para terminar concretamente, porque ojalá pudiera hablar 2 horas aquí también, pero yo no soy el protagonista de esta reunión, la pregunta es para Héctor Riveros, a quien escucho todas las mañanas en ese panel de ultraderecha, que es Blue Radio, a excepción de él y a excepción de Álvaro Forero, pero le voy a hacer la siguiente anotación. Hay una novela escrita por Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que se llama El gato pardo. Resulta que Tancredi le dice por allá, en la época en que se estaban cayendo las monarquías europeas, le dice en Sicilia a su tío Fabricio: viejo, no te preocupes, que es que aquí nos acomodamos para que todo cambie, para que todo siga igual. Esos son los tibios. Los tibios son aquellos que quieren que todo cambie, pero que nada cambie. Y todo eso que cambie para que todo cambie es, le pregunto a Héctor Riveros, esa no es la posición de aquellas personas que lamentablemente denominan oponentes y niegan la dialéctica. La dialéctica es la posibilidad de contradecir. ¿La pregunta cuál es? La pregunta ¿es lo mismo oponerse que ser dialéctico en el pensamiento como lo es Gustavo Petro? Este es un país patriarcal, un país unanimista, y ustedes lo han confesado en el comienzo de la charla. Por lo tanto, no es lo mismo decir que Petro los ha graduado de oponentes, sino que es un presidente dialéctico y que discute. La pregunta es para usted, Héctor Riveros. Pues Héctor, si escuchamos yo... al señor que no dijo su nombre, pero creo, Jaime Escobar, que nos paseó desde la teología de la liberación de Boff hasta el gato pardo y la bella Chao con su enorme sabiduría, pero nos preguntó sobre, no sé... Sí, aparentemente, digamos, la controversia es por el calificativo que yo usé y en el que me ratifico, por supuesto, de oponente al presidente Petro, de oponente de los medios. Y yo sí creo, me ratifico en ese calificativo, porque es que yo creo que el presidente Petro, que es un hombre pues, que evidentemente le gusta la controversia, la dialéctica, para usar la expresión que usted utiliza, además de eso, comete el enorme error, y él no tiene derecho a hacerlo, es de ir contra la persona o contra el medio que está difundiendo un contenido que el presidente no comparte. Ese me parece que es el grave problema. Es que esa es la famosa diferencia que hay entre discutir las ideas y pues desprestigiar al oponente, que pasa mucho. A mí muchas veces en la controversia ahí en la emisora me dicen: es que sus afectos políticos por el gobierno lo llevan a decir no sé qué. Hace mal mi compañero que dice eso, y yo también a veces se lo digo a ellos, hago mal. Yo estoy y él está en la obligación de controvertir las ideas,
no de deslegitimar a quien las está diciendo. Entonces, el punto al que me estoy refiriendo, y cuando utilizo la expresión oponente del presidente Petro, es porque él, dentro de esa dialéctica que usted señala, incluye la deslegitimación del contradictor político, o en este caso ni siquiera el contradictor político, sino del medio que difunde un contenido que él no comparte, y entonces ese aspecto sí me parece muy, muy cuestionable. Para todos, mi nombre es Andrés Moncada. Buenas tardes, gracias por el conversatorio. Mi pregunta es para Cecilia Orozco. ¿Qué enseñanza tiene que quedarle a los medios y claramente a los periodistas después de ese gobierno? Sea el que venga, sea derecha, sea izquierda, bueno, el centro no existe, pero el medio, el gobierno que venga, ¿y qué enseñanza tiene que quedarle a ustedes los periodistas después de ese cubrimiento cuando acabe el gobierno Petro? Gracias. Bueno, es que yo creo que el gobierno Petro ha sido como un laboratorio para los periodistas y para los medios, como hemos estado diciendo. Y ese laboratorio tiene que servir para algo. Si estamos reconociendo, y en mi caso lo reconozco, los errores que estamos cometiendo como colectivo periodístico, no quiero decir que un medio sí o que el otro no, sino el colectivo periodístico colombiano está cometiendo un gravísimo error y una gravísima falta, no con el gobierno, es que nuestra relación no es con los gobiernos, nuestra relación es con ustedes, con las audiencias, como llamo yo, con quienes nos oyen y con quienes son los receptores de nuestras informaciones o de nuestras opiniones. Y ese error es haber tomado parte. A mi juicio, uno no debe tomar parte ni de un gobierno de izquierda, ni de un gobierno de derecha, ni de un gobierno de centro. Uno tiene que estar al frente del poder y no con el poder. Este gobierno, si bien, en eso tiene razón Héctor, si bien nos ha obligado a los medios, es más fácil que los medios confronten a un tipo de gobierno como el actual que confrontar a un tipo de gobierno que está de acuerdo con lo que los propios medios creen y defienden y con lo que los propios periodistas tienen en su ideología. O sea, es más sencillo oponerse a lo que uno está con lo que uno está en desacuerdo que con lo que uno está de acuerdo. El mérito del periodista que se esfuerza por ser profesional es que aún cuando esté en desacuerdo ideológicamente con lo que está pasando en un gobierno o en el escenario público, cualquiera que sea, debe informar, a mi juicio, imparcialmente o tratar de hacerlo. Estamos de acuerdo en que no se va a lograr el 100%, pero debe despojarse de su odio, de su amor, de su pasión y de su emoción y decir, esto es así, 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 o estos son los hechos. Los hechos. Ahora, eso no me quita mi derecho a opinar. Eso es lo que yo creo. Este es un laboratorio y para el futuro deberíamos aprender a despojarnos de nuestras emociones en lo máximo y a informar en lo que se pueda. Tenemos una pregunta más allá atrás. Buenas tardes, Adelante, gracias. soy Diego Fonseca. La pregunta va sobre todo dirigida al doctor Héctor Riveros. Es muy conocido que, pues, producto de todo este proceso de casi 2 años de gobierno, pues inevitablemente la relación entre gobierno y medios de comunicación tradicionales han ido de choque de forma mutua. Eventualmente entendiéndose que, por ejemplo, en la persona de Gustavo Petro, de quien quiera que sea el gobernante en turno, como presidente de la República, como funcionario público, pues tiene unos límites en cuanto a su modo de tratar con la prensa y que inclusive pues en ese sentido ha sido cuestionado por ejemplo, la Fundación para la Libertad de la Prensa. Un ejemplo de ese enfrentamiento fue, por ejemplo, cuando los medios comenzaron a informar sobre la disposición legal en función a que, como había en muchos municipios, a los que hace más de una veintena de años no se actualizaba todo el componente y todo el régimen catastral y que pues inevitablemente con la actualización eso iba a obligar a un incremento en los impuestos del orden predial. Pues que el gobierno pues finalmente se terminaron informando la legislación que se iba a dar para que esos incrementos del predial no fueran tan abruptos después de 20 años,
pues fue algo que no se entendió de la misma forma en todos los medios de comunicación. En un principio se entendía, no, que es que en los municipios se van a aumentar más del Te ruego doble. que le concretes la pregunta Sí. a Héctor para poderle dar la palabra a otras personas. Y conforme fue pasando ese error, no sé si ese fue un teléfono roto, varios medios fueron rectificando y en un medio, por ejemplo, leí que, creo que fue en La Silla Vacía, Gustavo Gómez, que es director de un programa de Caracol Radio en la mañana, al preguntársele por qué Caracol Radio no había puesto la información al día respecto a eso, él decía, todavía tengo mis reservas. Entonces, ¿hasta qué punto esas reservas se pueden convertir, o mis dudas se pueden convertir en un obstáculo para verificar esos medios de información, independientemente de quien quiera que sea el gobierno que quiera informar? Sí, a mí me gusta mucho ese ejemplo dio para mucha controversia y al menos en mi caso, digamos, en el panel de Blue discutimos eso varios días y yo siempre estaba señalando que estábamos comentando una noticia falsa, porque era como el gobierno del presidente Petro va a aumentar el predial 300%, no sé cuánto. Entonces, pues yo decía, a ver, el predial no lo aumenta el gobierno para empezar, porque es una decisión de carácter local. Y segundo, lo que está haciendo es, como usted lo explicó, tratar de morigerar unos aumentos que se van a dar por cuenta de la actualización del avalúo catastral. Pero uso el ejemplo suyo para decir, y ahí sí tengo un cuestionamiento con los medios, digamos, y es que independientemente de si informan, bueno, si informan tienen la obligación de ser veraces, pero si opinan tienen la obligación de ser leales con el debate público. Y yo creo que un deber de quienes estamos ahí en la discusión pública es, pues, sustentar, como lo decía Cecilia, los análisis o las opiniones sobre hechos reales, porque yo como discuto que se va a aumentar el impuesto predial al 300% cuando eso no es cierto, entonces ahí sí quedamos en un mundo pues como de locos. Estos señores, ¿de qué hablan? Llevan 20 minutos hablando de una cosa que no va a pasar. Entonces ahí sí hay, digamos, ahí se develan unos sesgos evidentemente que son criticables y cuestionables, y que se dan en muchas cosas. Ahora, por ejemplo, cito este ejemplo porque a mí me llama la atención que ahora en las páginas web ustedes habrán visto que los titulares no informan, porque antes uno leía el titular y decía el Cali le ganó al América 3-0 y entonces la gente ya no hacía clic porque ya sabía quién había ganado. En cambio ahora dice hubo clásico en Cali, ¿quién ganaría? Y entonces uno tiene que hacer clic para saber quién ganó, pero además arranca diciendo se jugó la 8ª fecha y se jugó en el Pascual Guerrero y no sé qué. Solo por allá en el 10º párrafo le dicen que el Cali ganó 3-0. ¿Y por qué ocurre eso? Porque las mediciones del tráfico por la web se miden mucho por el clic y por el tiempo que la gente pasa en la información. Todo esto para decir que, por ejemplo, me encontré en un medio, que no voy a decir su nombre, el día que se aprobó la reforma pensional, en el Senado, el titular era ABC de la reforma pensional, ¿cómo lo perjudica? ¿Cómo así que cómo lo perjudica? Uno supone que están aprobando una reforma pensional para beneficiar, pues porque no creo que aprueben una reforma para fregar a alguien. Puede ser que un efecto colateral sea que alguien pierda, pero el titular de cómo lo perjudica no me parece que sea un titular leal con el debate público. Seguimos allá, ya hay una persona atrás con el micrófono. Buenas tardes, mi nombre es Juliana Gómez. No voy a hacer una gran introducción porque yo me declaro a mí misma como una mujer que por términos o por las exigencias de la maternidad, mi trabajo, la cotidianidad, yo consumo medios, no soy tan prosumidora, pero sí me genera de pronto un poco de ruido la afirmación con respecto a la circunstancia de Daniel Quintero,
cuando Héctor afirma que hay que ponerle unos límites a los políticos, que deberían tener unos límites, medirse. A mí mi pregunta, y repito, como mi consumo de medios que trato de que sea bastante heterogéneo para tener o formarme, procurarme una visión crítica, me resulta también muy conflictivo que los medios no, parece que ahora mismo no se plantearan un límite. Hay un límite también para estos medios si lo planteamos para el político que de pronto enuncia de manera explícita, bajémosle 2 volúmenes, ¿eso debería pasar también para los medios? ¿Debería haber como un autocontrol? No se está viendo. Esa sí es una gran pregunta. Pero permíteme solo hacer una precisión. No sé si dije los políticos, y si dije mal, porque era los gobernantes, que es distinto. El que es un funcionario público es el que tiene unos límites muy estrictos en relación con los medios, pero en relación con los ciudadanos, de no estigmatizarlos, etcétera, etcétera. Los políticos están en la controversia pública y seguramente ellos tienen el mismo derecho a expresarnos que tenemos los demás ciudadanos, pero los gobernantes no. Yo escribí por ahí una columna una vez en La Silla Vacía que se llamaba los derechos del presidente, justamente para decir, el presidente parece creer que tiene los mismos derechos que los demás ciudadanos y no, tiene menos, que es un poco paradójico porque pues es un hombre poderoso, tiene poder y resulta que tiene menos derechos que nosotros. Primero eso, y segundo, muy rápidamente, la pregunta que haces sobre si los medios como que se contienen. Bueno, si tienen límites o no y si se contienen. Yo francamente creo, y ahí digamos yo tengo una postura distinta como ciudadano, como actor político si quiere, que como medio de comunicación. Yo creo que como ciudadano, frente a un gobierno de izquierda, yo tengo un deber, por razones históricas, etcétera, de cooperar como ciudadano para que salga bien, para que los gobiernos no fracasen. Pero ese es un deber como ciudadano, pero ese no es un deber de los medios. El éxito de los gobiernos no es un deber de los medios. Los medios tienen un deber de informar, de difundir opiniones y pensamientos, independientemente de si con eso se afecta o no al gobierno. En cambio, sí, y eso me ha generado muchas discusiones, digamos, a lo largo de este año y medio en relación con la postura con el gobierno del presidente Petro, yo sí creo que los ciudadanos tenemos el deber de cooperar para intentar que los gobiernos no fracasen. Yo quería solamente añadir una cosa muy cortica, es que el control de los medios en general, no respecto de un gobierno, pero los autocontroles son necesarios porque son necesarios en los medios porque los medios también manejan poder. O sea, el poder, en realidad somos contrapoder, pero tenemos nuestro propio poder. El poder de informar y el poder de opinar es inmenso en una sociedad. Luego uno tiene que, como lo tienen todos los poderes, controles, pesos y contrapesos, los medios también tenemos que tener controles. Y si es cierto que en las democracias los medios tienen muy pocos controles por la libertad de expresión que subyace en la democracia, también es cierto que tenemos la obligación de autocontrolarnos y de tener unas estrictas reglas éticas de funcionamiento del periodismo que no maneja todo el mundo y que no a todo el mundo le interesan. A mí sí, y creo que a un grupo de periodistas sí. Bueno, son las 4 en punto, hora del inicio de la siguiente charla. Les agradezco muchísimo a todos su participación, su interés, su atención. Gracias Cecilia, gracias Héctor y gracias al externado por esta invitación.